Bueno, muy buenos días, soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con el tema 5 de Historia de la Psicología, que es una asignatura del segundo cuatrimestre del primer curso de Psicología. Eh, Vamos allá. El tema 5 habla de Wundt y el proceso de psicología moderna, el proyecto de psicología moderna, ¿vale? La introducción dice que Wundt logró independizar la psicología de la filosofía, reivindicando su carácter eminentemente científico y experimental y correlativamente creando una estructura institucional. Es heredero de la concepción kantiana del ser humano. Wundt es considerado el padre de la psicología experimental, esto tenemos que saberlo. Wundt experimentó una crisis personal y terminó dedicando su vida a desarrollar la explicación sistemática e integral de la experiencia humana. Inicios en Heidelberg, que era un lugar. La influencia de Helmholtz e inferencia inconsciente, ¿vale? Hay dos puntos importantes que hablar de aquí, que es el creciente interés por la fisiología de la percepción sensorial y particularmente por los procesos psicológicos que entraban en juego dentro de ella, ¿no? El objetivo era fundamentar científicamente la teoría del conocimiento de Kant, así como como su definición del conocimiento como una síntesis activa de datos sensoriales producida por un dispositivo fisiológico sensorial. Dentro de esta perspectiva, los hábitos aprendidos y automatizados vienen a sustituir a las categorías a priori de Kant. Wundt Wundt en este caso pues estudió medicina y en Heidelberg, ¿vale? Y se especificó en fisiología experimental. Tenía de maestros a Müller, Du Bois, Raymond, ¿vale? Y solicitó ser ayudante de Helmholtz y trabajaba en el laboratorio de psicología experimental. Wundt recurre a la idea de inferencia inconsciente para explicar la conexión entre las impresiones sensoriales y la percepción consciente, que son las sensaciones que operan en un plano inconsciente y no representacional. La inferencia inconsciente era el proceso por el que las sensaciones subyacentes terminan convirtiéndose en percepciones básicas en el plano mental. E incluso llegan a componer las percepciones y los procesos de conciencia más complejos, aquellos a los que nuestra mente sí tiene acceso. La naturaleza de la inferencia inconsciente era silogística, de carácter lógico e inductivo. Solo podemos tener conciencia del fenómeno mental complejo resultante. Todo desarrollo de actividad mental se ajusta bajo leyes lógicas, eso lo tenemos que saber. Una inferencia se compone de 3 elementos, ¿vale? Una idea generalizada, más inmediata, que sería pues la inferencia. Los procesos serían más inconscientes e inferenciados, ¿no? Y se plantean que la sensación solo puede existir en el plano de la conciencia, ¿vale? Nos vamos a los fundamentos de la psicología fisiológica en la mente según Wundt, ¿vale? Vamos a hablar que Wundt plantea que la experiencia vital es ontológicamente una e invisible, pero que desde el punto de vista metodológico puede abordarse desde 2 proximidades complementarias. La fisiología, que dice que se define como un punto de vista externo e inmediato, y ahora vamos a hablar de esto, y la psicológica, que sería relacionada con una dimensión interna e inmediata, que hace referencia al conocimiento de nuestros procesos mentales, a la posibilidad de que un individuo observe su propia mente, sin tiempo para reflexionar y realizar abstracciones, ¿vale? Wundt distingue entre varios tipos de ciencias, las ciencias formales, que son la matemática y lógica, y las ciencias reales, que son los que estudian los fenómenos psicológicos, como las ciencias naturales, que son los objetivos, y las ciencias del espíritu, que son las subjetivas, ¿vale? Y ahora entramos en experiencias. Por ejemplo, hemos dicho que la fisiología iba a lo inmediato, ¿no? Y a lo externo, y la psicológica iba a lo inmediato e interno, ¿vale? Entonces, la experiencia externa es lo inmediato y la experiencia interna es lo inmediato. Nos queda claro eso. La experiencia externa, lo inmediato, vuelvo a repetirlo, va y estudia las ciencias naturales, que es lo objetivo, y lleva a la percepción. Pero la experiencia interna, que hemos dicho que es la inmediata, es la que estudia las ciencias del espíritu, que es lo subjetivo, y que lleva a la apercepción, ¿vale? La psicología fisiológica se ubicaría en la frontera entre ambas dimensiones, conectándolas, y siendo el objeto propio de la psicología la experiencia inmediata. Todo proceso mental, incluyendo las sensaciones, acontecen en el plano de la conciencia entendida como un amplio campo de contenidos potencialmente perceptibles. Según el momento y la percepción concreta, algunos de esos contenidos eran fijados en el foco atencional del sujeto en detrimento de otros. A ver, ¿por qué utiliza Wundt la denominación de psicología fisiológica? Por 2 motivos. 1, remarcar su ubicación disciplinar en la frontera entre ambas dimensiones. Y 2,
reivindicar la necesidad de trabajar con los métodos experimentales fisiológicos. Y hay dos apercepciones, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver después. Lo psicológico y lo fisiológico remite a la misma experiencia o fenómeno vital, actuaban paralelamente. La psicología debía de ocuparse sobre todo el acceso inmediato a la experiencia, en cuanto al encadenamiento jerárquico y progresivo de procesos psíquicos en desarrollo, desde las sensaciones y sentimientos más básicos hasta las ideas y afectivos más complejos, y contempla elementos psíquicos, formaciones psíquicas y conexiones psíquicas. Los elementos psíquicos habla de que su teoría tridimensional de sentimientos está configurada por tres ejes: la dimensión de agrado-desagrado, la condición fisiológica de excitación-calma y la condición psicológica de tensión-relajación voluntaria. Las formaciones psíquicas, ¿qué era esto? Eran las representaciones o ideas compuestas principalmente de sensaciones, divididas en intensivas y espaciales y temporales. Y los afectos divididos en impulsos, emociones y procesos volitivos. La actividad mental era dinámica y se generaba y variaba en el devenir y acontecer temporal. Y luego hablamos de las conexiones psíquicas. ¿Qué es esto? Esto es algo más que la suma de sus partes, ¿no? Son elementos constituyentes. Obedecían a tres principios de causalidad psíquica, de los que derivan tres leyes generales del desarrollo psíquico. Y primero vamos a decir los tres principios de causalidad psíquica. Uno de ellos es la síntesis creadora, otros son las reacciones psíquicas y otros son los contrastes. La síntesis creadora es un contenido, ¿vale?, que es cualitativamente superior a la suma de los atributos de sus elementos componentes. Las reacciones psíquicas, el significado de un contenido depende de sus reacciones con el resto. Y los contrastes es la oposición de contenidos que se refuerzan mutuamente. Y luego vamos a hablar de las leyes generales del desarrollo psíquico. Hablamos del crecimiento mental, de la heterogeneidad de los fines y del desarrollo hacia los antagonistas. El crecimiento mental habla de una integración progresiva desde las formas simples a las elaboradas. La heterogeneidad de los fines habla de que se generan nuevos fines a partir de los alcanzados. Y el desarrollo hacia los antagonistas habla de que los fenómenos mentales oscilan entre alternativas contrarias a lo largo del tiempo, ¿vale? La causalidad psíquica relacionaba y conectaba las formaciones y conformaba finalmente la síntesis y la experiencia plena de la conciencia. La percepción nace aquí, que es la voluntad activa del sujeto para elegir entre contenidos mentales y componer síntesis superiores. Y hay dos apercepciones: apercepción activa, que es la voluntaria, y la percepción pasiva, que es la involuntaria. Hablamos de que el nivel más externo y superior del sistema son los productos psíquicos o espirituales, ¿vale? Y que el sistema de Wundt era voluntarista y afectaba a toda forma de deseo o tendencia o motivación inherente a la condición humana. Ahora vamos a hablar de la consolidación de Leipzig, que él habla de la institucionalización y método de la psicología experimental. Durante la etapa de Leipzig, los planteamientos teóricos y epistemológicos de Wundt no se desligan de la filosofía. La psicología fisiológica de Wundt es experimental y refleja la búsqueda de un método riguroso, fiable y objetivo. Los objetos de estudio eran fenómenos de conciencia y la única alternativa metodológica a ese respecto era la autoobservación experimental. Propone centrarse en fenómenos de conciencia simples como las sensaciones y en tratar de manipular las condiciones de la percepción interna e inmediata, hasta aproximar las condiciones de percepción externa inmediata de los métodos observacionales y objetivos. El objetivo experimental era evitar procesos de reflexividad sobre los propios procesos de conciencia. Los sujetos que participaban en los experimentos debían estar bien formados y entrenados para conocer a qué tipo de cuestiones debían atender. En la práctica, los famosos informes introspectivos del laboratorio de Leipzig se limitaban a juicios psicofísicos muy básicos e inmediatos sobre el tiempo de reacción, el peso, la intensidad, la duración, etcétera, del estímulo. Y alternando, medidas dependientes de la actividad del sistema nervioso periférico. La actividad institucional y funcional de Wundt lucha por el poder académico de las universidades alemanas del siglo XIX, ¿vale? Wundt trató de sucederle en su cátedra de Heidelberg, pero fracasó y tuvo que conformarse con la de Leipzig. Reorientó sus esfuerzos académicos hacia la psicología, que entendía psicología como ciencia independiente, ¿vale? Durante la etapa de Leipzig, los planteamientos teóricos y epistemológicos de Wundt no se desligan en ningún momento de la filosofía. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de, el Saulo de Freitas, que habla sobre un hecho poco conocido y habla de que Wundt se negó de que a la firma
Wundt se negó a la firma a favor de la independencia entre psicología y filosofía. La autoobservación es sistemática y controlada. Ahora nos vamos al interludio. De aquí tengo que decir que son la mayoría de las preguntas del examen. Y vamos a hablar qué tienen en común y la conciencia dinámica, ¿vale? Es lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? La conciencia dinámica. ¿Por qué? Porque aquí habla de Wundt contra Luxburgo y las limitaciones del experimentalismo en psicología, ¿vale? Wundt utilizaba un escrupuloso protocolo científico y creía que el método experimental solo podía utilizarse para procesos o contenidos psicológicos muy sencillos, discretos, concretos y delimitados. Sencillos, discretos, concretos y delimitados. Por su parte, los psicólogos de Wurzburgo empleaban preguntas abiertas y complejas con sus sujetos y pretendían estudiar el proceso mental complejo en sí mismo, por el que se resolvían, creyendo confirmar experimentalmente la existencia de la intencionalidad y del pensamiento sin imágenes. Importante. El problema teórico de fondo de asumir un pensamiento sin imágenes es que podía recordar demasiado al alma sobrenatural. La existencia de una forma del pensamiento independiente de experiencias y contenidos materiales que lo sustituyeran. Esto era inaceptable para Wundt, que defendía la tesis del actualismo. Todo fenómeno psíquico se generaba y concretaba a cada momento y en función de contenidos específicos. Esto es que rechazaba el atomismo. Él decía que era el aquí y el ahora. El interludio al final es un enfrentamiento que Wundt mantiene con Marve Buller o Kupe. El método experimental debía ser escrupuloso y científico y como que me perdí. Y como objeto de estudio los contenidos eran sencillos, discretos, concretos y delimitados. Lo vuelvo a repetir porque ha caído mucho. La condición inmediata es que los resultados se recogen en el mismo método de resolver la prueba. El pensamiento con imagen no podía ser considerado un proceso psicológico porque estaba carente de contenido mental. Vamos a hablar un poquito de que ya en la última década del siglo XIX, Wundt se había embarcado en la reformulación de dos niveles cualitativa y metodológicamente diferentes a la hora de clasificar los procesos mentales y la posibilidad de su estudio, la psicología experimental y la Volker-Psychologie, que era la psicología de los pueblos. Importantísimo. El objeto de estudio, metodología, disciplina. En el objeto de estudio tenemos las formaciones psíquicas complejas, que son el pensamiento, el lenguaje, el afecto, la volición, la percepción. ¿Cómo se estudia? La metodología era la histórico-comparada y la disciplina es la psicología de los pueblos. Las formaciones psíquicas simples hablan de recuerdos, imágenes mentales, atención, y esto se estudia con unas teorías parcialmente experimentales, y la disciplina es la psicología de los pueblos, la psicología experimental. Otro objeto de estudio eran los elementos psíquicos, que era la percepción, sensación y sentimiento. La metodología era totalmente experimental, la introspección. La disciplina era una psicología experimental individual. Y las bases y procesos psicológicos del sistema nervioso, la metodología era experimental y la disciplina era fisiología. Vale, una vez que tenemos entendido esto, acaba el capítulo 5. Espero que hayáis podido entender un poquito, que os haya podido ayudar un poquito a todo esto. Si queréis más vídeos que aparezca mi cara explicando, pues yo lo hago, no me importa, en vez de leer y poneros la pantalla, ¿vale? Bueno, saludos y hasta el próximo vídeo. Espero que os vaya súper bien, que sigamos estudiando y nos vemos en el capítulo 6. Muchos besos, suscríbete y dale like.